Bien, en este momento se va a hacer un breve repaso sobre conjuntos numéricos que ya se debe tener algún conocimiento y de los que vamos a hablar vamos a hacer de los números enteros. Pero muy bien cabe y vale la pena recalcar que del conjunto de los números enteros vamos a ir hablando poco a poco sobre ellos. Por ejemplo, hay un primer conjunto importante que debemos conocer que es el conjunto de los números naturales. Y ese conjunto de los números naturales que señalamos ahí, es muy importante saber que ese conjunto está representado por la letra n, digámoslo de esa forma, y está constituido por elementos empezando desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos. ¿Qué es lo que queremos decir? Que ese conjunto numérico llamado conjunto números naturales está constituido por números, en este caso, valga la redundancia, números naturales, empezando desde el 1 y tomando en consideración algo muy importante, lo que es su símbolo, en este caso como una n representando a naturales, para hacer la asociación, no así como para enteros como lo vamos a ver más adelante. También tenemos otro conjunto numérico señalado con una z y un menos, digámoslo de esa forma, que representa al conjunto de los números enteros negativos. Y ese conjunto está constituido, y vale la pena señalar en este caso, por puntos suspensivos, o sea, un conjunto donde no se precisa un inicio que es infinito y tenemos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 como último elemento. Entonces, una particularidad del conjunto de los números enteros negativos es que no se precisa un inicio, pero sí se precisa un final, que es el número, en este caso, menos 1. Dato importante y situación que se tendrá que considerar en algún momento para poder trabajar con respecto a ello. Entonces, continuando con lo que son los conjuntos numéricos, que es un repaso del conjunto de los números enteros, se tiene números naturales, números enteros negativos y en este caso se va a tener a un conjunto más grande que recibe el nombre de conjunto de números enteros, representados por una z de esa forma. ¿Ok? ¿Y qué es nada más y nada menos el conjunto de los números enteros? Es realizar la reunión, por decirlo de esta manera, de observen lo que se señala en este caso, la reunión de números enteros negativos con números naturales. Entonces podemos considerar que el conjunto de los números enteros está constituido por dos grandes conjuntos, los números enteros negativos y los números naturales. Pero podemos hacer una pequeña diferenciación en cuanto a algunos detalles. Por ejemplo, los números que se van a marcar en este caso con amarillo reciben el nombre de números positivos. Y este numerito que queda marcado con un púrpura o un morado, como lo queramos llamar, tenemos que considerar que el cero no es ni un número positivo ni es un número negativo. El cero es un elemento neutro. Por lo tanto, los verdes son números negativos y los amarillos son números positivos. Y el cero es un elemento neutro, ni positivo ni negativo. Dicho esto, de los números enteros, vamos a avanzar un poco con respecto a algunas operaciones que tendrán relación con los números enteros, ya que se va a hacer en este caso
se va a hacer un detalle muy importante. ¿Cuál es ese detalle? Se va a estudiar a un conjunto numérico llamado números racionales. Y esos números racionales vamos a observar cuáles son sus características, qué tipos de números son, pero los vamos a ir encontrando a partir de resolución de algunas operaciones y pequeños detalles. Entonces vamos a ver y tenemos en este caso que considerar que para los números que vamos a empezar a conocer y trabajar, que son números racionales, que vale la pena recalcar que los números enteros cumplen con ser números racionales, pero eso se va a ir guardando y se va a ir diciendo poco a poco. Entonces, se tiene que para poder ir descubriendo más cosas sobre estos números racionales, se tiene un detalle que es una lista de precios de la feria del agricultor con algunos productos por cantidad y por precio y preguntas específicas con respecto a esos detalles, y esos números generarán algunas situaciones para tomar en consideración. Entonces vamos a ir resolviendo cada una de esas preguntas e ir analizando lo que nos vamos a ir encontrando. Bien, como se dijo anteriormente, estamos trabajando con números racionales y vamos a empezar a realizar por medio de respondiendo ciertas preguntas con información que se va a tener ahí, ir viendo, analizando los resultados que se obtienen, los números que se obtienen, para ir dándole forma al concepto, a la idea del número racional que se va a ir teniendo. Entonces, es muy importante considerar que se tiene en pantalla una lista de precios por producto, cantidad, y esos detalles van a servirnos para responder las preguntas. Entonces, vamos de una vez. Entonces, ¿cuánto cuestan 5 kilos de tomate? Entonces, inmediatamente vamos a señalar cuánto cuestan 5 kilos de tomate. Vamos a ver el tomate, un kilo, 745. Entonces, vamos a proponer y decir en este momento que nos funcionan o nos podrían funcionar varias operaciones para responder a cada una de esas preguntas, como suma, multiplicación, resta, división. En fin, se va a buscar alguna que sea la más adecuada o la más práctica para dar la respuesta. Si se tuviera otra y se llega a la respuesta correcta, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuánto cuestan 5 kilos de tomate? La operación que podría sugerirse en este caso para resolver este problema es la multiplicación. Entonces podemos decir que 5 kilos de tomate multiplicado por su precio, que está señalado, en este caso 745, 5 multiplicado por 745, vamos a ver cuál es el resultado de esa operación. 5 multiplicado por 745 es 3725. Y esa es la respuesta para la pregunta número 1. 5 kilos de tomate cuestan 3725. Entonces vamos a ir a la pregunta número 2. Pregunta número 2. ¿Cuántos kilos de cebolla se pueden comprar con 5,000 colones? Entonces, hay algo muy interesante que se tiene que considerar. Ahora, lo que se dice es que se tienen 5,000 colones y se quieren comprar se quieren comprar todo eso o toda esa cantidad, ¿cuánto alcanza para comprar la cebolla? Entonces, la operación que se sugiere en este caso es una división de los 5,000 colones entre el precio de la cebolla. La cebolla, tenemos cebolla 1 kilogramo, 890 colones, y vamos a resolver ese detalle. Señalamos en este caso el precio
de los 890 como un dato importante y los 5000 colones que era lo que se tenía para comprar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es resolver la operación que se tiene. Entonces 5000 dividido entre 890 y observamos ese resultado. 5,61, 79, 77, 528. Podemos ver claramente que ese número no es un número exacto. Entonces, al no ser un número exacto, vamos a escribir o tener en consideración el número para poder escribirlo y dar la respuesta que queremos en este caso. Ok, le vamos a tomar pantallazo y vamos a trabajar con ese resultado o tomarlo en consideración. Y lo vamos a anotar que es 5,61, 79, 77, 528. Ya podremos analizar qué significan esos números y estos puntos que la calculadora no los pone, pero sí es muy importante que ya me estoy adelantando a detalles que vamos a ir viendo. Ahora, la pregunta es cuántos kilos de cebolla se pueden comprar con 5000 colones. Entonces aquí voy a limitar un poco la respuesta, a decir cuántos kilos con certeza, con seguridad podemos comprar o se pueden comprar con 5000 colones. Exactos, se pueden comprar 5. Exactos, 5. Pero si queremos invertir todo el dinero, que son los 5000 colones, se puede comprar otro resto, otro poco, pero que no va a llegar a un número exacto. Entonces podemos tomar en consideración ese tipo de respuesta y ese tipo de análisis. Entonces, para tener espacio, vamos a borrar esa parte. Continuamos. ¿Cuánto dinero se necesita para comprar 6 kilogramos de zanahoria? Entonces vamos a hacer el análisis de la zanahoria. ¿Dónde está la zanahoria? La marcamos aquí. Zanahoria, 1 kilogramo, 615 colones. Entonces, la pregunta es ¿cuánto dinero se necesita para comprar 6 kilogramos de zanahoria? La operación que me sugiere este tipo de pregunta es realizar una multiplicación. 6 kilogramos de zanahoria costarán 6 multiplicado por el precio, que es 615, y esa es la operación que tenemos que resolver. La hacemos con la calculadora. 6 por 615 y la respuesta es 3690. 3690. Le damos un check a esa respuesta. Ahora, al final se hará un análisis de los resultados y las respuestas que se emitieron para cada una de las preguntas y considerar algunos detalles importantes que se puede decir sobre eso. Entonces, pregunta número 4. ¿Puedo comprar 10 kilos de papa con 10,000 colones? Muy importante poder hacerlo de una forma directa. Podemos hacerlo de varias formas y realizar una forma directa para este ejercicio y dar la respuesta, que al final de cuentas eso es lo que requieren los problemas, dar respuesta. Las operaciones pueden ser diferentes, pero el análisis y la justificación nos podría llevar a lo mismo. Y eso es lo importante. Entonces, algo importante de tomar en consideración es lo siguiente. Si se toma el dinero, que son los 10,000, y se divide entre el precio de la papa, tengo que esperar que la respuesta sea 10 o más para poder decir si puedo comprarlos o no.
Caso contrario, si la respuesta es un número más pequeño que 10, efectivamente vamos a responder que no se puede comprar 10 kilos de papa con 10.000 colones. Entonces vamos a revisar el precio de la papa. Aquí está la papa. El kilogramo cuesta 800 colones. Entonces eso se divide entre 800 y vamos a analizar la respuesta, que es muy importante. Repito, que si a la hora de hacer esa división, 10.000 entre 800, si la respuesta es menor que 10, no se pueden comprar 10 kilogramos de papa. Si la respuesta es 10 o más, y ahí respondemos afirmativamente. Podemos observar que la respuesta es 12,5. Se pueden comprar 12,5 kilogramos. Quiere decir que efectivamente sí se pueden comprar 10 kilogramos de papa con 10.000 colones. Ahora, ¿qué tenemos que analizar para este caso? ¿Cuánto dinero falta o sobra si compro 10 kilogramos de papa? Entonces vamos a analizar de esta forma. El kilo de papa cuesta 800 colones. Si lo multiplicamos por 10, que es lo que se está comprando, la respuesta sería 10 por 800 es 8.000. Podemos observar que lo que se gasta son 8.000, sobra, podemos hacerlo hasta mentalmente, 2.000 colones. Entonces ahí podemos responderlo. Se repite y se dice que son diferentes formas de analizarlo y existen otros tipos, otros procesos, otras operaciones que también justifican el análisis y responder efectivamente. Se muestra de esa forma, pero también vale la pena recalcar que existen otros caminos que también pueden justificar el mismo ejercicio. Pregunta número 5. ¿Cuántas unidades de chile dulce se pueden comprar con 3.000 colones? Entonces vamos a hacer el análisis de chile dulce por aquí, la unidad 250. Entonces considerar que cuántas unidades se pueden comprar con 3.000 colones, unidades de chile dulce. Entonces ese tipo de ejercicio me dice, con 3.000, ¿cuánto puedo comprar de chile dulce? En este caso, unidades de chile dulce. Entonces eso me sugiere una división. 3.000 dividido entre el precio de la unidad. Vamos a ver cuánto es eso. 3.000 dividido entre 250. 12. La respuesta es 12 unidades. Ahora, vamos a la pregunta 6. ¿Cuántas bolsas de chile dulce se pueden comprar con 3.000 colones? Se podría entender que es la misma pregunta, ¿no? Lo que tenemos que decir en este caso es que la bolsa cuesta 700 colones. La unidad costaba 250, la bolsa cuesta 700 colones. Entonces, 3.000 colones lo dividimos entre el precio de la bolsa, que es 700. Se analiza qué pasa con eso. 3.000 se divide entre 700, que es el precio de la bolsa, y podemos analizar el resultado. Vamos a analizarlo, ok, vamos a copiarlo, y muy importante, escribirlo todo para hacer un análisis importante que se tiene que decir. Ok, escrito el resultado de la operación anterior que se tiene en pantalla, podemos decir que con certeza, con seguridad, se pueden comprar 4 bolsas. Pero si se quisiera invertir todo el dinero,
se puede comprar un poco más, que es ese resto que se está señalando ahí. Entonces, importante hacer el análisis que con 3.000 colones se pueden comprar con certeza, con seguridad, 4 bolsas, pero sobra una parte. Y eso podemos observar e ir interpretándolo como que no es una cantidad exacta. Entonces, ¿cuánto dinero se paga por 6 kilogramos de yuca? Entonces se hace el análisis de ver qué pasa con la yuca. La yuca tenemos que 1,5 kilos cuesta 200 colones. 1,5 kilos cuesta 200 colones. Entonces, ¿cuánto se paga por 6 kilogramos de yuca? Se debe de hacer un análisis para ver cuánto se paga por 6 kilogramos de yuca. Bien, la operación o las operaciones que vamos a realizar se van a interpretar de la siguiente manera. Se analiza que la yuca tiene un precio como de oferta. 1,5 kilos cuesta 200 colones. Entonces, la pregunta es ¿cuánto se paga por 6 kilogramos de yuca? Entonces, inicialmente podemos considerar que si dividimos 6 entre 1,5 kilogramos, vamos a obtener cuántas promociones podemos, por decirlo de esa manera, cuántas promociones de yuca podríamos llevar, y cuando obtenemos ese resultado lo multiplicamos por el precio que tiene. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Dividimos 6 entre 1,5 kilogramos de yuca, porque es 1,5 kilos. Eso nos da, obtenemos como resultado 4. Entonces escribimos 4. Pero eso es por decirlo como 4 promociones. Entonces ahí tenemos 4 grupitos de 1,5 kilos. Si eso lo multiplicamos por 200 colones, vamos a obtener, que lo vamos a hacer en un apartado, vamos a obtener 4 multiplicado por 200 colones, 800 colones, que era lo que me querían preguntar. ¿Cuánto se paga por 6 kilogramos de yuca? 800 colones. Repito, se pueden realizar diferentes procesos para poder llegar a la respuesta correcta. Hay varios y diversas formas. Entonces es importante poder considerar ese detalle. Ahora bien, tenemos lo siguiente, última pregunta. ¿Cuánto se paga cuántos kilogramos de yuca se pueden comprar con 10.000 colones? ¿Cuántos kilogramos de yuca se pueden comprar con 10.000 colones? Bien, para esta pregunta se sugieren dos operaciones para interpretar qué es lo que se quiere hacer. En este caso, lo que me preguntan es ¿cuántos kilogramos de yuca se pueden comprar con 1.000 colones? Recordando que la yuca tiene una promoción de 1,5 kilos por 200 colones, o sea, por 1,5 kilos se pagan 200 colones. Entonces, lo que se sugiere es dividir 1.000 colones entre el precio de la yuca, que son 200. Eso tiene como resultado 1.000 dividido entre 200 es 5. Por decirlo de esa forma, son 5 promociones, 5 grupitos de 1,5 kilos de yuca. Entonces, para obtener los kilogramos totales se multiplica 5 por 1,5 kilogramos de yuca, que eso lo hacemos con la calculadora. 5 multiplicado por 1,5, obtenemos 7,5
kilogramos. Y que esa es la respuesta que nos están pidiendo para este ejercicio. Ahora bien, de estos ejercicios que se resolvieron, hubieron resultados que podemos considerar y analizar. Por ejemplo, en la pregunta 1 podemos decir que el resultado que tiene un check, vamos a ponerle que es un número exacto. Este no es exacto. Este es exacto. No es exacto. Esto es exacto. Exacto. No es exacto. Este es un resultado exacto. Este resultado no es exacto. Y si analizamos esto, es exacto. Como resultado, esto también. Entonces, importante ver que el conjunto numérico que se está empezando a estudiar tiene resultados que son exactos y resultados que no son exactos. Hasta aquí se culmina la parte introductoria del conjunto de los números racionales realizando operaciones y situaciones que se trabajaron anteriormente. ¿Ok? Chao. Esperar que sea de su utilidad y nos vemos en el próximo.